Hace 10 semanas, más o menos, tuve la oportunidad de entrevistar a Tilio Borón y ahora nos dábamos cuenta que el mundo ya no es el mismo desde entonces. En aquellos días, en aquella semana, nos preguntábamos cuál sería el camino que tomarían las sinergias geopolíticas si es que se daba la contraofensiva ucraniana y pudiera haber un golpe maestro de parte de la OTAN hiriendo de muerte al oso, que era una probabilidad. A estas alturas, los reunidos en la OTAN parece que saben que el golpe maestro no llegará. Pero han pasado muchas cosas desde entonces, no solo reunión en la OTAN, reunión de los BRICS, que dicen que se reunirán, una serie de cosas de las que vamos a conversar ahora con el maestro Atilio Borón, que además, si me permiten, quiero comentarles algo. Tiene su página web en la que usted además va a poder encontrar que tiene un espacio virtual que se llama Café Virtual con Atilio Borón. Usted puede ingresar a su página, que es atilioborón.com.ar, y va a encontrar el enlace correspondiente y disfrutar de conversaciones exclusivas y exquisitas con una mente brillante como el maestro Atilio Borón. Maestro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy amable por sus más que generosas palabras. El mundo ha cambiado. Ya no es el mundo de hace 10 semanas, maestro. No, es un mundo que realmente, bueno, acentúa el proceso de reafirmación, profundización de la creación de un sistema multipolar que cada vez se arraiga con más fuerza en la escena internacional. Las expectativas de acabar con Rusia a partir de una contraofensiva muy fuerte de la OTAN se han visto frustradas. Rusia evidentemente es un hueso muy duro de roer. Los planes inclusive de desestabilizar económicamente a Rusia, aislar económicamente a Rusia han sido un fracaso rotundo, te debo decir, porque realmente lejos de hacer eso, cuando mira los números del sistema financiero o del sistema comercial, el rublo se ha valorizado en relación al dólar y al euro y la relación comercial de Rusia se ha reorientado de una manera significativa hacia el ámbito del Indo-Pacífico, teniendo países como la India, que no eran grandes socios comerciales de Rusia, convertido ahora en función de las propias necesidades de la economía india en uno de los mayores socios comerciales de Rusia, que consume con creces todo aquello que le han dejado de comprar los europeos, en una maniobra casi diría yo suicida. Así que evidentemente estamos en presencia de un fenómeno que no es coyuntural, es un fenómeno que habla de que efectivamente el viejo sistema internacional que tú y yo conocimos por largos años, ese sistema ya ha caducado, no puede volver a funcionar, ¿no es cierto? Por más que se intenten hacer maniobras muy peligrosas, ¿verdad? Que llevan al mundo al borde de una guerra nuclear, en todo caso luego podemos hablar de eso, pero vemos que todas esas tentativas realmente han fracasado y que la perspectiva de que se pueda afianzar un esquema multipolar, si tú piensas la expansión de los BRICS, fíjate que ya hoy los BRICS prácticamente tienen una contribución a la economía mundial que es igual que la del G7, cosa que era impensable. Si tú me hubieras preguntado hace 10 años, oye, los BRICS irán a establecer una paridad, yo diría, mira, no, eso puede ser 20, 25 años, ya está. Los datos de la OSD, los datos del Fondo Monetario Internacional hablan de que justamente el año pasado se produjo un cruce de las dos curvas, ¿verdad? El descenso del G7, el aumento de los BRICS, y eso que los BRICS están en un proceso de ampliación.
incorporando unos países, ¿verdad?, que tienen una economía muy poderosa en Asia fundamentalmente, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto en África y probablemente Argentina y algunos otros países en América Latina. Entonces, evidentemente estamos en un mundo que en 10 semanas, como tú dices, ha cambiado de una manera dramática y una situación de gran desconcierto en la dirigencia de los Estados Unidos. Y hago esta pequeña acotación y volvemos al diálogo, porque no me No, no, gustan lo los que pasa es que me monólogos. encanta escucharlo y a nuestro público más aún, pues yo aprendo de usted, maestro, que es un Bueno, privilegio. pero mantengamos el diálogo, Sí, porque sí, está siempre bien, más. está bien. Pero fíjate que te digo, la gran preocupación, la declinación de la calidad de la dirigencia occidental es muy significativa, y yo digo que va de la mano de la declinación económica de Estados Unidos y Europa. Fíjate que Joe Biden manda a Anthony Blinken a conversar con el gobierno chino, ¿verdad? Llegan a tener una conversación que fue un gesto de extrema diplomacia y generosidad de parte del gobierno chino de conversar con el presidente de China, cosa que normalmente no se hubiera hecho, porque Blinken es un canciller, es el secretario de Estado, por lo tanto él conversa con su par. Xi Jinping lo invitó a tener una conversación, conversaron, oye, y al día siguiente Joe Biden hace una declaración en donde habla de que Xi Jinping es un dictador y que si bien es difícil y es algo que produce un profundo disgusto tratar con dictadores, Estados Unidos, con el ánimo de mejorar la relación, va a seguir conversando con un dictador, lo cual Senilidad, imagina. malintención. Yo creo que hay un fenómeno de senilidad. Yo creo que Biden es un hombre que no es la primera vez que lo sorprendemos con gestos realmente que son incomprensibles en una persona que esté plenamente en sus cabales. Y yo creo que él no lo está. Yo creo que él definitivamente no Hay lo quienes está. aprovechan para ponerle discursos a su intención, a sus intereses, queriendo Yo creo que pelearlos con sí, China. yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Matizaría un poco esto, porque el establishment más serio de los Estados Unidos, que sorprendentemente es el establishment militar, está muy preocupado por la situación. Está muy preocupado por una escalada de esta guerra. Está muy preocupado porque ellos, que son profesionales en la materia, saben muy bien que no se puede jugar con la idea de un intercambio de misiles nucleares tácticos, que una vez que tú disparas el primero, luego vas a tener, digamos, un aluvión de ambas partes. Y sin embargo, uno escucha a veces a Blinken hablando de eso con una tremenda superficialidad. Alguna gente del mundo académico, sobre todo un señor que a mí me parece que es lo más sensato que hay en este momento, que es John Mearsheimer, que es un profesor de la Universidad de Chicago. Yo le he reproducido algunas notas en mi blog, así que viene bien lo que tú dijiste para que la gente que quiera ver o leer este personaje ahí en Un café virtual con atilioborón.com.ar. Atilio Bolor es una cosa que uno no se puede, no se puede perder así nomás, pues por favor. Sí, bueno, pero fíjate que Mearsheimer dice que no ve perspectivas algunas, en primer lugar, de que Estados Unidos y la OTAN ganen la guerra. Y dice, lo cual no quiere decir que la gane Rusia, pero evidentemente tiene muchas más probabilidades. Y además para Rusia el peor caso sería un armisticio en donde se reprodujese en Ucrania una situación como la que hay en Corea, en donde queda una parte a cargo de la OTAN y del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, pero la parte que Rusia ya ha conquistado y que, digámoslo claramente, es parte de la Rusia histórica, ¿no es cierto? Porque a veces cuando se habla de esto, muy a la ligera, se dice, bueno, ha habido una invasión a un territorio de un país extranjero. Bueno, pues resulta que ese territorio que ha sido invadido, entre comillas, ¿no es cierto?, por Rusia, y después puedo explicar por qué las comillas, es un territorio que, como dijo nada menos que Alexander Solzhenitsyn, ¿verdad?, en la época soviética y en la época postsoviética, él urgió
a los gobernantes de la Federación Rusa a recuperar todo aquello que había sido graciosamente cedido por Khrushchev a Ucrania como compensación de los esfuerzos que Ucrania había hecho en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que Aquí decía maestro, me Solzhenitsyn, gustaría, si me permite, terminar de desarrollar algunas ideas que usted ya había tocado. a ver, Viajó el canciller estadounidense, el señor secretario Sullivan, pero no solo ha estado Sullivan, está allí la secretaria del Tesoro, ha estado el secretario de Defensa, todos desfilan ante el presidente Xi, ¿sí? Y este lo se recibe, incluso en el Salón del Pueblo. ¿Qué hay allí? ¿Hay intención de bajar la temperatura o están midiendo al dragón? ¿Están buscando? ¿Usted cree que va a haber una confrontación directa militar entre ellos? mira, los chinos evidentemente no quieren saber nada con una confrontación. Nadie en sus cabales quiere una confrontación militar directa porque saben que la exasperación de esa contradicción te puede llevar a el uso de armas nucleares y no nos dejemos engañar, no existen armas nucleares tácticas. Una vez que tú arrojas una bomba, ¿verdad? Un misil atómico sobre una ciudad como Berlín, bueno, se produce un efecto parecido, tal vez no de la misma escala, pero parecido al que padeció Hiroshima o lo que padeció Nagasaki. Y eso no puede quedar sin una retaliación de parte de Estados Unidos y de parte de la OTAN. Yo creo que las visitas que hizo la secretaria del Tesoro, la que hizo Jack Sullivan, la que había hecho antes Anthony Blinken, de alguna manera están tratando de ver si consiguen un acuerdo, ¿verdad?, con China. Pero lo que pasa es que Estados Unidos, como hace con los países de América Latina, te dice, hagamos un acuerdo, estas son mis condiciones y de ahí no me muevo. Los chinos le dicen, ¿quieren conversar? Muy bien. Pero entonces, en primer lugar, dejen de jugar con la idea de que Taiwán es un país independiente, dejen de armar a Taiwán hasta los dientes, dejen de interrumpir la cadena de microchips que son fundamentales para la economía moderna y que ustedes están vetando a las empresas coreanas o a las empresas taiwanesas o de Singapur que quieren vendernos microchips, ustedes las sancionan. Acaben con eso. Ahora, lo que pasa es que Estados Unidos no termina con eso. ¿Te das cuenta? Dejen de bloquear nuestras relaciones económicas y nosotros cuando queremos hacer un acuerdo económico con algunos países, lo hacemos sin que esto signifique, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a, ¿cómo decirte? Vamos a, me ha distraído una No, llamada no, no hay telefónica problema. Nos que no acompaña debía, Atilio Borón, que que no está debía con entrar, nosotros no. aquí en Prensa Y no Alternativa. puedo conversar ahora, así que voy a hablar más tarde con estos amigos que me están llamando tan insistentemente. Pero volviendo al tema, fíjate que Estados Unidos cuando dice, bueno, pero ¿por qué ustedes interfieren en nuestra relación comercial con América Latina? Por ejemplo, en el caso de la Argentina, oye, han vetado la posibilidad de que este país acceda a la tecnología 5G, que es infinitamente mejor que la tecnología 4G que estamos utilizando prácticamente en toda América Latina. Y fíjate que es un problema que tiene que ver con ¿qué? Con el desarrollo tecnológico de China. Es decir, la preocupación norteamericana, ¿verdad?, de alguna manera se funda en el hecho de que China le ha sacado una ventaja muy significativa en el terreno de las tecnologías de la información y la telecomunicación. Te pongo un numerito tan solo Por para que favor. quienes nos están viendo puedan darse una idea de esto. En el año 2000, si tú medías qué cantidad de ingenieros y graduados en ciencias de la computación tenían Estados Unidos y China, veías que Estados Unidos y China tenían aproximadamente el mismo número de graduados. Cada año en la China había 200.000, un número muy alto, y Estados Unidos tenía 195.000. O sea, estaban más o menos parejos. Cuando tú miras la evolución de la línea y buscas los datos del 2018, 19, 20, ¿no es cierto? Bueno, pues China está graduando casi 1.350.000 y Estados Unidos todavía no supera el umbral de los 200.000. Entonces, el problema es un problema muy grave para Estados Unidos, ya no tanto en términos del poderío económico de China, que es formidable, pero también en el sentido de que, por ejemplo, China y Rusia han logrado fabricar misiles hipersónicos que Estados Unidos todavía no tiene.
o los que tiene son prototipos de mucha menor calidad y mucha menor velocidad que la que alcanzan, por ejemplo, los misiles que tiene, sobre todo Rusia y en menor medida China. Entonces acá hay un problema muy serio y por eso esta gente va allá a acordar, pero el problema, que lo dicen un poco los analistas chinos, es que vienen con las manos vacías y nos piden que nosotros de alguna manera posterguemos, ¿verdad?, nuestro relacionamiento comercial internacional, que nosotros dejemos de adquirir materias primas, pero digo, en China tenemos que alimentar a 1.350 millones de personas y necesitamos, ¿verdad?, garantizar acceso a recursos naturales, y Estados Unidos nos dice que no accedamos a esos recursos, pretenden blindar Latinoamérica y el Caribe. Fíjate que hay una cosa muy preocupante, que son las declaraciones de la señora Laura Richardson, ¿verdad?, que ya no define a este territorio en nuestra patria grande latinoamericana y caribeña, ya no le dicen más patio trasero, tampoco le dicen hemisferio occidental. Ahora ha habido un salto cualitativo y ella habla de nuestro vecindario. Y entonces, fíjate, no sé si allá ustedes lograron acceder a esa declaración que ella hizo, diciendo que nuestro vecindario es muy rico, tenemos muchos recursos, ¿verdad? Tenemos agua, tenemos minerales, tenemos combustible, tenemos capacidad de alimentación, y no debemos permitir que intrusos de fuera de nuestro vecindario, y agregó, en el cual hemos vivido en armonía durante 200 Sí, cómo años, no. nada más que eso, tomando nota de la doctrina Monroe, que ahora cumple 200 años, debemos ahuyentarlo de eso. Entonces, cuando van a China, estos emisarios que tú nombraste, al fin y al cabo lo que le están diciendo a China, mire, aléjese de América Latina, aléjese del Caribe, regrese de África, quédese en su lugar, no se mueva de ahí, y mientras tanto nosotros los rodeamos con bases navales y militares en todo el mar del sur de la China. Y los chinos, que es verdad, es un pueblo que tiene una tradición milenaria, les dicen, miren, nosotros no queremos la guerra, pero tampoco nos vamos a dejar aplastar así, sin librar batallas. Son Aquí hay un ustedes los detalle que que me tienen que gustaría hacer. que nos explique si es posible, ¿no? Hace unos días atrás un avión espía pasaba por lo que se conoce por el estrecho, ¿no?, entre Taiwán y China. Y salieron unas naves chinas y le dijeron, señores, o salen de acá o los vamos a tratar como hostiles. ¿Sí? Y bueno, luego a eso se sumaron, parece, equipo taiwanés. ¿Qué es este estrecho? ¿En qué circunstancias surge? ¿Es legítimo transitar por ahí? ¿Es una calle donde cualquiera puede pasar? ¿Hay legislación internacional? ¿Qué nos puede explicar sobre eso, maestro? Mira, el estrecho, digamos que no es tan estrecho porque se suele llamar así, aunque bueno, en términos del Océano Pacífico sí lo son los 180 kilómetros que separan la isla de Taiwán del territorio continental chino. Primera cuestión. Es un estrecho por el cual pasan naves sin ninguna clase de interferencia de parte de China, salvo cuando se trata de navíos militares o ejercicios militares o aviones militares que sobrevuelan el espacio ese, ¿no es cierto?, que de alguna manera es el espacio aéreo chino. Entonces, ante eso, evidentemente China reacciona, pero ha reaccionado con mucha prudencia. Yo te digo, imagínate tú lo que sería el caso si China estableciera, digamos, un rosario de bases militares rodeando tanto la costa atlántica de los Estados Unidos como la costa del Pacífico. Si en esos dos litorales hubiera, suponte, algo así como 35 o 40 bases militares chinas, y que empezaran a hacer ejercicios, ¿verdad?, con los rusos, con los iraníes a pocos kilómetros, ¿cómo hubiera reaccionado Estados Unidos? Digo, hubiera reaccionado de una manera tremenda, como reaccionó en la crisis de los misiles en octubre del 62, cuando la Unión Soviética había instalado un dispositivo, una planta, una guarnición militar con proyectiles atómicos que provocaron una situación de casi guerra termonuclear, que duró apenas 13 días, ¿verdad? Pero acá
toda esta crisis de Ucrania ha durado ya 1 año y medio, simplemente porque Estados Unidos no paga ningún costo, ¿verdad? Salvo el financiamiento de la guerra, pero no pone muertos, no pone la destrucción de las ciudades, ni nada de lo que está poniendo en este momento. Me gustaría Pero que en nos todo caso, centremos en este tema ahora. Hace unos días atrás se ha llevado a cabo la reunión de la OTAN. Zelensky sí. fue, o me reciben en la OTAN, o me reciben si no me voy, ¿no? Y le dijeron, no va a ser. ¿Sí? Y de hecho, le dijeron, oiga, usted es un desagradecido, pide, y no hay contraofensiva. Yo pagué por una contraofensiva, no la veo. El secretario de Defensa británico dijo, nos piden como si fuéramos Amazon, ¿no? Y al final el secretario de Estados de Reino Unido salió renunciando. Hay un peso gravitante de Zelensky, ¿por qué lo tienen? ¿De dónde sale tanta fuerza que puede sacar a un ministro del Reino Unido? ¿Hay un fracaso de la gestión de la OTAN? ¿Qué vemos ahí? Mira, Zelensky ha sido un personaje, es lo que llamamos simplemente un títere de Occidente y fundamentalmente de Estados Unidos. Está sostenido fundamentalmente por Washington y algunas capitales europeas. Si tú miras los periódicos de hace 2 años y medio, o sea, antes del inicio de la guerra, los periódicos europeos hablaban y decían cosas tales como: si quiere conocer el país más corrupto de Europa, vaya a Ucrania. Y a Zelensky lo tenían poco menos que como un bandido, un corrupto, un personaje realmente deleznable. Un Esto tipo cambió. con papeles en Panamá. Exactamente, ¿verdad? Y con un régimen profundamente corrupto. Y además acusaban esta extrema derecha que está enquistada en el gobierno de Kiev. O sea, ha habido ahí, digamos, una utilización. No nos olvidemos de que toda esta guerra ha sido programada por Estados Unidos. Y no creas que esto es una cosa de teoría conspirativa ni nada. Yo simplemente me remito, lo digo en mi página web en reiteradas ocasiones, y tengo ahí el informe de la corporación RAND, que es una especie de rama oficiosa del Pentágono. Esa rama oficiosa del Pentágono publicó un informe espeluznante en donde se proponía nada menos que la desintegración de Rusia, obligar a Rusia a reaccionar militarmente, y ellos recomiendan en ese informe, que vuelvo a repetir, lo tienen ahí en mi página web, recomiendan en ese informe la corporación RAND instalar armas letales en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y esto motivó, ¿verdad? El conocimiento de ese informe motivó más de un pedido de explicaciones de parte de Moscú, diciendo, bueno, querían saber si esto reflejaba o no la política del Pentágono, si esto reflejaba un proyecto real del gobierno de Estados Unidos o era un disparate urdido por una mente perversa, y nunca hubo respuesta. O sea, realmente ante una amenaza de ese tipo, evidentemente que Rusia tenía que salir a Pero con ocupar todo ese... esto, la OTAN no está alcanzando sus objetivos. No, Algunos dijeron, lo que ha hecho Putin ha sido resucitar a la OTAN que estaba ya con muerte cerebral. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿está colapsando la OTAN al darse cuenta de sus limitaciones o habrá una OTAN 2.0? yo creo que desgraciadamente va a haber una OTAN recargada 2.0, pero además con un riesgo tremendo, porque fíjate que esa OTAN recargada, que ahora la han recargado nada menos que con Finlandia, que es un país que tiene una extensa frontera territorial con Rusia, ¿verdad? Este, ahora la Gran OTAN productor se de armas, además. el gran productor de armas. Ahora fíjate que la OTAN dice que su ámbito de acción ya no es más el Atlántico Norte, es planetario. Bueno, de hecho lo tenemos acá en Sudamérica, en las Islas Malvinas. De hecho, hay una base que Inglaterra le ha cedido a la OTAN, y una base donde se sospecha que hay armamento atómico, pero que no hemos podido nosotros verificar. Pero China ha mandado una enérgica advertencia de que no va a admitir la presencia de la OTAN en las aguas continentales del Mar del Sur de la China, porque la OTAN es una organización eminentemente militar, de ataque, de agresión, y por lo tanto ellos no van a querer de ninguna manera aceptar. O sea que esa OTAN recargada que tú dices, evidentemente
parte de ese recargado de la OTAN va a significar que van a desplazar fuerzas ahora ya en la zona de lo que sería el futuro conflicto, que es China. Fíjate que para Estados Unidos Rusia es tan solo una escala en una ofensiva belicista que tiene como última instancia, como logro fundamental, no Rusia, sino China. Pero los chinos, ¿verdad?, saben muy bien que ellos no pueden descuidar su frontera norte y por eso, a pesar de que no hayan hecho un elogio para nada de la intervención militar rusa en Ucrania, han señalado de manera muy, muy enfática que no van a condenar a Rusia porque saben que si se produce el plan de Estados Unidos y Rusia estalla en 15 pedazos, como pasó en Yugoslavia, la frontera norte de China sería absolutamente incontrolable para la seguridad nacional china. Entonces, por eso es que China está ahí como tabla detrás de Rusia y va a seguir estándolo mucho más en la medida en que la OTAN vaya anunciando de que van a ir desplazando sus fuerzas hacia el Asia-Pacífico. Me gustaría centrarnos en la figura del señor Zelensky ahora. Zelensky, un hombre de cartón, ¿cuál es el destino que le espera teniendo en cuenta que nos estamos orillando a el año electoral en los Estados Unidos y que bien podría ser el único mandato de Biden? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué horizontes le quedan? En las fotos que se le ha visto en la cumbre de Vilna ha sido el hombre desencajado, solitario, abandonado, casi un huérfano. ¿A qué se enfrenta? ¿El destino de Noriega? El síndrome Noriega podría ser, algunos dicen. No sé si el de Noriega, tal vez sería un caso muy extremo, pero claramente, a ver, en la medida en que la cuestión de Ucrania es lo que el profesor Mearheimer llama una amenaza existencial para Rusia, es evidente que Zelensky está en un callejón sin salida. Zelensky tendría que tener capacidad para derrotar a Rusia y no la tiene aún con toda la ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos. Estados Unidos ha invertido más de 45.000 millones de dólares en financiar la guerra de Ucrania y esto está generando problemas al interior de Estados Unidos porque junto con eso tú estás viendo que hay una serie de protestas, de demandas, problemas de salarios congelados durante años. Hay ahora una gran huelga en Hollywood que no se registraba desde el año 1960, que afecta a los artistas, a los guionistas, a los directores, producto, digamos, de una crisis financiera muy, muy fuerte, de la cual la prensa hegemónica no dice prácticamente una palabra. Entonces yo creo que seguir sosteniendo a Zelensky, yo pienso que va a ser un riesgo muy grande por parte de los gobiernos, sobre todo los gobiernos europeos, que son los que están sosteniendo, ¿verdad?, el desastre producido por la guerra. Piensa que hay 8 millones de ucranianos que han huido de ese país. ¿Y a dónde están ellos? ¿Han venido a América Latina? No. ¿Han ido a los Estados Unidos? No. Están dispersos generando un clima de tensión racial, de xenofobia, de fascistización en países como Polonia, como Alemania, algunos otros países europeos. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que la presión para llegar a sentarse a una mesa de negociación va a ser insostenible, ¿no es cierto? Zelensky no quiere, Zelensky dice la única alternativa es la victoria sobre Rusia, saben que la victoria es imposible. Oye, el mismo Henry Kissinger, a quien no puede uno acusar de ser un hombre de mano blanda, para nada, imagínate, pero Kissinger hace un año dijo, miren, acaben con esto, siéntense a negociar, reconozcan que las incorporaciones territoriales de Rusia son incorporaciones que pertenecían a la Rusia histórica y que fueron siempre rusas. Crimea fue fundada por Catalina la Grande, algo así dijo Kissinger. Así que aceptemos esta realidad, garanticemos que Ucrania no queda privada de una salida al Mar Negro, que esta es la condición fundamental que Rusia aceptaría, y al mismo tiempo, acabemos con esta historia de querer incorporar a toda fuerza, ¿no es cierto?, a Ucrania y a Bielorrusia dentro de la OTAN. Basta con esto porque nos lleva a un callejón sin salida. Me gustaría ahora que nos vayamos a Latinoamérica y el Caribe, la amada patria grande.
está a la altura de las circunstancias. Lula, quien fue un gran opositor en el 2008 a una unión económica, a los pensamientos de Chávez en aquel entonces, ahora es el abanderado de la moneda sur. Argentina también apostando. Pero América Latina es consciente del rol y si es consciente, tiene la fuerza para estar a la altura de las circunstancias. Mira, yo creo que algunos gobernantes son conscientes, yo no diría que todos, algunos gobernantes solamente son conscientes de esto, eh, pero ningún país por su cuenta, sin contar con el apoyo de todos los demás, puede convertirse en un actor significativo en la arena internacional. O sea, Brasil solo no Ni puede tener México, un ni papel de Brasil, ni medio. Colombia. No, 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 de ninguna manera. Por eso yo creo que es tan importante la CELAC. Yo te diría, ni siquiera la UNASUR puede hacer esto. Claro. Acá es importante que realmente la CELAC como tal pueda apoyar. Imagínate, oye, el Papa Francisco está tratando de parar esta guerra hace más de un año y no lo logra. O sea, esto supone que vos tenés que tener una correlación de fuerzas muy grande Pero algo se en ha hecho, me contra. parece, y aquí tengo una disquisición. Va a haber una reunión, CELAC, Unión Europea, ¿no? Y Zelensky Sí. quiso colarse por medio de Sánchez y le dijeron, hasta aquí nomás, señor, sigue intentando, a la próxima veremos. ¿No hay una sensación de ahora ya no nos vamos a poner a bailar al ritmo de la música que nos pongan? La primera impresión, no Sí, sé si por ahí va la cosa. sí, exactamente, pero todavía la UNASUR, ¿verdad? Y la CELAC no tienen la cohesión como para poder efectuar realmente o ser, convertirse realmente en protagonistas de un acuerdo o con fuerza capaz como para decir, señores, se sientan en esta mesa de negociación. ¿Verdad? Putin está dispuesto a sentarse en una mesa de negociación, pero Biden no quiere ni oír hablar. Biden dice es victoria o nada. Y bueno, lo que le dicen los principales analistas norteamericanos es que no va a haber victoria, que en el mejor de los casos va a haber un armisticio como el de Corea, ¿verdad? Que selló en el año 1953 y que sigue hasta ahora, ¿verdad? 70 años después, y eso no se ha movido una pulgada. Y esto es lo que, por ejemplo, varios autores en Estados Unidos están viendo como probable desenlace. Zelensky es parte del problema. Crearon una figura monstruosa, ¿verdad? Por sus delirios, por su fanatismo, por, digamos, su obcecación absolutamente irracional, por su no reconocimiento de qué fue lo que causó esta guerra, ¿verdad? Por el hecho de que hay que recordar de que hubo más de 14.000 muertos desde el año 2014, producto de los ataques con artillería que el gobierno de Kiev, el gobierno de Ucrania, hizo en contra de las regiones del Donbass, que ahora están incorporadas a Rusia, ¿verdad? El hombre no se hace cargo de nada, por supuesto Estados Unidos tampoco, pero la realidad es que esa gente, ¿verdad?, no va a querer integrarse de ninguna manera ante una Ucrania que es profundamente rusofóbica, ¿verdad? Y que incluso ha producido una especie de cisma en la Iglesia Ortodoxa. Tú sabes que la Iglesia Ortodoxa rusa tenía su centro en Kiev, y ahora de repente ha habido hasta una ruptura y tenés una iglesia ortodoxa ucraniana y una iglesia ortodoxa rusa. O sea, ha habido un proceso realmente de descomposición política y cultural Y muy que fuerte muchas obras y de que, arte, precisamente en la Iglesia Ortodoxa, han comenzado un paseo oscuro y sin muchos informes hacia Europa u otros lugares, y Dios sabe si algún día volverán, por así ejemplo, ¿no? es. Maestro, América Latina y el Caribe, ¿está en vector de construirse en un hegemón político o es que pusimos freno en mano y nos hemos descarrilado? No, yo creo que nosotros no tenemos esa posibilidad, no tenemos recursos para eso, somos países subdesarrollados, aún toma el caso de México, Brasil, Colombia, Chile, somos economías muy débiles, países que prácticamente no tienen una base industrial sólida, países que no cuentan en la gran carrera informática y de patentes de alta tecnología a nivel mundial, Pero ¿no será países como que. estamos a la puerta de la historia y que algo pasa y podremos encontrar?
Mira, a mí me gustaría compartir tu optimismo. ¿Estamos en la puerta de la historia o en la puerta del infierno? No sabemos. No sabemos porque acá estamos viendo las enormes dificultades que tienen gobiernos que tienen intenciones de avanzar por un rumbo de mayor integración económica, social o política. Vemos que eso es un problema muy, muy serio. Fíjate, Lula tiene un Congreso mayoritariamente en contra. Le acaban de aprobar una ley con muchos recortes sobre una reforma impositiva, pero el hombre no controla el Banco Central. El Banco Central responde a un funcionario, ¿verdad?, que fue elegido en el apogeo del gobierno de Bolsonaro. Fíjate los problemas de Gustavo Petro, ¿verdad? Donde ya hay amenazas contra la vida de su vicepresidenta Márquez, ¿no es cierto?, impugnaciones a su gestión. Fíjate la debilidad tremenda del gobierno de Boric, que ha visto rechazar la propuesta de reforma constitucional que habría dotado a Chile de un marco constitucional altamente evolucionado y que fue repudiado por la ciudadanía. Los problemas del gobierno de Alberto Fernández acá en Argentina para avanzar en una agenda de redistribución de ingresos, de control de los oligopolios que son el gran motor de la inflación desorbitada que tiene este país. Entonces, me parece que nosotros realmente tenemos que esperar un tiempo, tratar de ordenar las cosas en casa, tratar de poder avanzar un proyecto de carácter progresista. Tendríamos que reunirnos la gente que amamos el concepto de la patria grande y organizar, formar, tener estas conversaciones. Y coordinar las políticas, pero es muy difícil coordinar las políticas porque hay países que están muy subordinados, ¿verdad?, a los dictados de Estados Unidos. A ver, por ejemplo, lo que ha hecho la señora Xiomara Castro en Honduras es una cosa extraordinaria. Es un país que tiene una dependencia enorme de las remesas de los hondureños que están viviendo en los Estados Unidos. El 21% del Producto Bruto de Honduras se explica por las remesas de los hondureños en el exterior, pese a lo cual ella ha tenido gestos de autonomía, ha reconocido a la República Popular China como la única representante de China. Hasta ese momento, hasta que empezó su gobierno, Honduras reconocía a Taiwán. Acá en Sudamérica tenemos a Paraguay, que producto de una corruptela fenomenal que lleva muchos años, reconoce tan solo a Taiwán. Entonces, ¿cómo coordinas tú, verdad, un gobierno como el de Lula, con un gobierno como el de Paraguay o el de Uruguay con la calle Pau? Va a ser un proceso largo y complicado. Está con nosotros el maestro Atilio Borón, doctor en ciencias políticas. Yo quiero invitarlos a que no dejen de visitar su página web, donde además usted podrá disfrutar un café virtual con el maestro. atilioborón.com.ar. ¿Sí? Y usted puede ingresar, ahí va a encontrar una serie de artículos interesantísimos, todos ellos, pero sobre todo uno que a mí me ha llamado particularmente la atención, algo que se llama Café Virtual con Atilio Borón, que es un lugar, un espacio virtual donde usted se reúne con el maestro, se toma un café, le hace preguntas, una cosa genial. Maestro Atilio, muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Gracias a ti, ha sido un gusto muy grande. Y a tus órdenes cuando quieras. Sí, yo sé además del gran tiempo, del tiempo suyo, y agradecerle por haber estado con nosotros. Un abrazo inmenso a la distancia, estamos en contacto. Que estés muy bien, gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós.